Esa opción pues es más económica, pero al final a la larga pues genera problemas de hay que andar con mucho cuidado en todo este tema. Las partidas más importantes suelen ser el tema de... Hola, en este vídeo lo que vamos a ver es un poco el tema económico, cómo enfocar económicamente la viabilidad, y tal como pudimos ver en los vídeos anteriores, pues después de ya analizar la viabilidad general, qué aspectos tienes que tener en cuenta para acometer la obra del caserío, lo que vamos a hacer en este vídeo es un poco enfocar más un tema más delicado, que es el tema económico, pero que es muy importante, que es casi la base de todo el proyecto. Ya sabéis que estamos haciendo una serie de vídeos explicando todo el proceso desde el inicio hasta el final de la realización de un proyecto de caserío, en qué consiste, la problemática que puede haber, y si queréis ver, pues ahí tenéis toda la serie de vídeos. Bestalde, erderaz gabiltza egiten, jente gehiagok ikusi ahal izateko, baina euskaraz ere baduzkazu bideo gehiago interesa badukazue YouTubeko kanalean. El primer tema importante es cuánto dinero hace falta para reformar el caserío. Es la pregunta clave, ¿no? Entonces, ahí, como siempre solemos decir, lo que afecta bastante es el tema de la superficie. Bastante no, es el tema clave de saber cuánta superficie tiene el caserío, porque todo el gasto será proporcional a la superficie. Para hacer un cálculo económico hay que tener en cuenta muchos factores, pero el factor que más importa o el que más afecta es el tema de la superficie. ¿Cuánta superficie tiene el caserío? En otros vídeos anteriores hicimos un vídeo en relación al tema de económico, cuánto cuesta la reforma y tal. Comentábamos que puede andar, o sea, pues 1.000 y pico, 2.000 euros el tema de la reforma. Pero tampoco tocamos mucho el tema de cuánto afecta la estructura, cuánto afecta habilitarlo como vivienda. Es decir, según el caserío, cómo lo reforméis, como es lógico, al final la afección va a ser mayor o menor. Un factor importante es el tema de los muros de piedra, cómo están. En general, la intervención principal suele ser, la estructura de madera suele estar en mal estado, normalmente hay que vaciarlo, se pueden recuperar piezas, etcétera, pero normalmente se mantienen todos los muros perimetrales de piedra, entonces si no tienen desplome se pueden mantener. Entonces eso sí que afecta mucho en el cómputo general del coste de la reforma. A partir de ahí, otro factor en el tema económico es cuántas aperturas se quieren abrir y cuánta superficie habitable queréis como vivienda dentro del caserío. Es decir, tú puedes tener un caserío de 800 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, pero habilitar como vivienda solamente pues 200 metros cuadrados. Entonces el precio sería la reforma estructural de esos 600 metros cuadrados, y luego habría que sumarle la reforma de esos, pues si quieres habilitar 200 metros, pues de esos 200 metros como vivienda solamente. Entonces, ese juego entre la reforma de la zona habitable de vivienda y toda la estructura, si se diferencia, se pueden ir haciendo, se pueden abaratar los costes del caserío haciendo de esa manera. Entonces iríamos un poco equilibrando la reforma estructural, la reforma de vivienda, entonces analizaríamos toda la viabilidad del caserío. A veces la conclusión suele ser que se dispara el precio, el caserío es muy grande o no, entonces hay que andar con mucho cuidado en todo este tema económico. Las partidas más importantes suelen ser el tema de todo lo que no se ve, es decir, tema de instalaciones, si se coloca suelo radiante o no, dentro de las instalaciones está el tema eléctrico, fontanería, saneamiento y todos estos elementos. Al final lo que se ve, por ejemplo, el tema de tabiques interiores, etcétera, es lo que menos repercute en general. Por ejemplo, cimentación también hay que hacer en la base de los pilares, si se colocan pilares nuevos, entonces todo eso también afecta. Tema de drenaje, todos los conductos de drenaje interior para evacuar todas las aguas y evitar humedades, eso también repercute bastante. Diferenciamos el tema de, bueno, hay dos maneras de abarcar la reforma del caserío o cualquier reforma. Una opción es hacer un parcheo de lo que hay, algo puntual, cambiar algún tabique, cambiar algún elemento y no enfocarse en la problemática de humedades, pues cambio de solera en la parte baja y tal.
esa opción pues es más económica, pero al final a la larga pues genera problemas pues de humedades, de salubridad. Relacionado con el tema de reformas puntuales, sí que vemos que, por ejemplo, la gente, sí que vemos que los promotores lo que quieren es para reducir costes, pues que la solera que hay en la planta baja que no se reforme. Entonces, claro, si no se reforma esa solera, si es muy antigua, suele tener mucha humedad por la parte baja. Entonces, lo que se recomienda hacer es vaciar, o sea, picar toda esa solera, hacer una excavación de 50 centímetros o 60 o lo que sea, y luego meter conductos de tubo dren, etcétera, en la parte baja, hacer un encachado de piedra, poner una lámina de plástico, luego encima aislamiento, solera, o sea, hacer como una base buena para que filtre todo el agua, para aislarlo de las humedades y del salto térmico y hacerlo bien. Claro, eso supone vaciar sí o sí toda la planta baja, por ejemplo. Entonces sí que recomendamos hacer, pero tiene su repercusión económica importante. Entonces nosotros en nuestro estudio preferimos, si se acomete la reforma del caserío, pues ya enfocarlo de una manera más integral y la reforma que sea profunda en el sentido de que solucione todos los elementos importantes para la habitabilidad y para el correcto uso del edificio. Para que veáis un poco, si queréis ver algunos vídeos que tenemos de caseríos, pues os dejamos un link arriba y si queréis ver cómo trabajamos, cómo enfocamos estos diferentes aspectos. Cuando se hace todo el presupuesto del caserío, lo importante también es qué incluye y qué no incluye el presupuesto de arquitectura. Dentro del presupuesto de arquitectura se incluyen pues toda la reforma estructural, todos los acabados, todas las instalaciones. Lo que no se incluye es la cocina, que tiene también su impacto al final de la reforma. Y tema, por ejemplo, mamparas de los baños, inodoros y sanitarios sí se incluyen, pero las mamparas no. Y el tema de iluminación, se dejan todas las tomas de iluminación, pero las lámparas en sí no se incluyen en el proyecto de arquitectura. Es un tema a tener en cuenta porque luego todo eso hay que sumarle. Y por descontado, todos los muebles, etcétera, todo eso habría que luego analizarlo aparte, ya fuera del proyecto, digamos, para saber si toda la reforma entra en precio. Los factores que hacen variar el precio también es el tema de que hemos comentado. Nos ha ocurrido, por ejemplo, que los muros perimetrales parezcan que estén en buen estado, pero si tiene algún tipo de desplome, hay que quitar ese trozo de muro y hay que reconstruirlo, lo que supone vaciar ese trozo de muro, hacer una cimentación nueva y reconstruir. Entonces eso también tiene bastante repercusión en la economía de la reforma. Entonces son temas que hay que tener en cuenta. Luego también, pues claro, los caseríos normalmente tienen aperturas pequeñas y hoy en día para la calidad de habitabilidad de hoy en día, pues siempre queremos que entre más luz, que haya más ventilación. Entonces solemos tender un poco a abrir huecos grandes. Entonces esos huecos también pues estructuralmente tienes que sostener toda la estructura de fachada de la zona de arriba. Entonces pues la estructura también tiene repercusión. En el vídeo anterior comentamos también la afección que puede tener aguas. Si una agencia nos obliga a elevar el caserío, o sea la base del caserío 1 metro también, eso tiene mucha repercusión porque hay que modificar todos los huecos de los alzados. Entonces es un aspecto a tener en cuenta porque puede afectar mucho en el precio final del caserío. Entonces solemos decir siempre en las reuniones, al final mucha gente pregunta, pero si por ejemplo en vez de calidades buenas utilizo calidades más normales o bajas en tema de acabado, eso al final tampoco afecta mucho porque por ejemplo pues en vez de una cerámica de 50 euros y se utiliza una cerámica de 20 euros, estamos hablando de 30 euros de diferencia, que es dinero, pero al final en el cómputo general de lo que hemos estado comentando, pues 1000 y pico, 2000 euros, o sea, en ese rango de precios por metro cuadrado, la repercusión de 20 euros no es lo que determina acometer la reforma o no. O sea, no es lo que va a determinar la viabilidad económica del proyecto. Otra preocupación recurrente suele ser que, por ejemplo, el promotor tenga miedo al comprar el caserío que está protegido por patrimonio, es decir, que el hecho de que esté protegido tenga un incremento de precio. Y en general sí que tiene una repercusión, pero no es tampoco tan considerable. O sea, al final la estructura, si hay que hacer toda la reforma de la estructura, que tenga protección o no, sí que afecta, pero no sustancialmente. Luego también patrimonio, según la afección que tenga, te da pues diferentes subvenciones. Pues te puede dar 20.000, 30.000, porque es una subvención ahí exagerada, pero depende de la exigencia, pues sí que puedes cubrir un poco ese tipo de gastos de
incremento, es decir, no reforma estructural total, sino que lo que supondría la diferencia entre una reforma normal de una estructura normal y una reforma con exigencias de patrimonio. Otro punto es el tema del certificado energético, que sí que exige meter aislamientos térmicos, etcétera. Al ser una reforma sí que hay más margen de maniobra, pues en cuanto a cantidad de aislamiento, pues dejar unos muros con piedra vista, pero cuanto menos aislamiento metamos, pues la eficiencia también baja y el consumo energético aumenta. Entonces ya depende del cliente, depende del caso, habría que analizar repercusión económica. Tener en cuenta también que aunque por el interior, por ejemplo, no se ponga aislamiento y pladur como se suele hacer hoy en día, si no pones eso y dejas la piedra vista también hay que rejuntearlo y el precio pues suele ser un poco más barato, pero parecido también, o sea, tiene su repercusión el hecho de no poner aislamiento térmico. Relacionado también con el tema de eficiencia energética, también hay subvenciones del EVE con el tema de calderas, aislamiento. Esas subvenciones van variando bastante y pues depende de las ayudas europeas, pues hay muchos factores, pero sí que dan ciertas ayudas para acometer las obras en cuanto a aparatos de generación de calor. También hay que mencionar que, si se os escapa un poco la viabilidad del caserío que queréis reformar, otra opción también es dentro del caserío, según la cantidad de vivienda que deja el ayuntamiento, pues compartir con más gente, entonces los gastos se dividirían, etcétera. Eso puede acarrear problemáticas entre vecinos y tal, pero al final cada uno puede equilibrar con ese tema el gasto económico del caserío. Otra opción es también, por la gran superficie que tiene, utilizar el caserío, por ejemplo, una parte del caserío hacer como un apartamento para alquilarlo y luego con ese alquiler ir pagando también el tema de la reforma total del caserío. En ese caso, también sería posible porque al final si te dejan hacer 2 viviendas, pues se puede utilizar una vivienda para alquilarlo o tal. Pero implica una gestión económica y es una gestión inmobiliaria para la reforma. Pero en los casos que, por ejemplo, si suele pasar a veces que viene el caserío pues por herencias familiares, no hay economía suficiente, por ejemplo, para acometer la reforma, entonces ese tipo de maniobras pues pueden ser las que salvan toda la viabilidad del caserío. Hay que tener en cuenta que cada año que pasa el caserío se va deteriorando, la cubierta se puede caer, entonces si no se toman medidas rápidas en cuanto a reformar o vender o hacer alguna maniobra, según pasan los años el problema va aumentando, los precios van aumentando, entonces es un tema que hay que tener en cuenta y prever toda esta problemática y poder tomar decisiones con calma, no dejar hasta el último momento que ya la cubierta está medio caída y hay que hacer corriendo una intervención, porque todo lo precipitado al final tiene su repercusión económica bastante importante también. Luego tenemos también, si queréis, abajo dejamos un link para si queréis apuntaros a nuestra newsletter, que de vez en cuando enviamos información de cómo trabajamos, de diferentes ideas y tal, pues tenéis ahí abajo el link. Al final, la conclusión es que, aunque sea evidente, que toda la inversión que se haga en el caserío, la inversión económica, que al de 10 años no se cambie de opinión y que todo lo que se haya hecho se tenga que quitar y que toda la inversión no valga para nada. Como ejemplo suele ser el tema de la solera que hemos comentado. Por ejemplo, que se tome la decisión de no modificar la solera, se haga toda la vivienda encima de una solera que no está en buen estado y luego al de 10 años, por problemas de humedad, tener que quitar toda la solera, con lo que supone quitar toda la vivienda que se ha hecho, que son cosas que parecen obvias, pero muchas veces ha ocurrido que se tomen malas decisiones y que se tenga que volver a hacer toda la inversión. Entonces, el tema económico al final es hacerlo un poco con cabeza, marcar hitos, marcar la viabilidad económica y marcar una estrategia general de reforma a largo plazo. Y luego, si habéis venido a este vídeo sin ver los anteriores, recomiendo verlos porque también en los vídeos anteriores hemos comentado puntos importantes a tener en cuenta que van a tener afección económica a la hora de comprar el caserío y en otros aspectos. Hasta aquí el tema económico. En el siguiente vídeo de esta serie lo que vamos a ver es la dirección de obra que supone, y espero que os interese y sigáis viendo nuestros vídeos. Y nada, pues si queréis suscribiros al canal y estamos en contacto. Para cualquier cosa, simplemente si queréis poneros en contacto con nosotros, en la página web tenéis un formulario que lo rellenáis y nos ponemos en contacto directamente con vosotros para hacer una reunión o lo que estiméis necesario. Bueno, agur da beste bat arte. Gero arte.